Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Es para mí un privilegio y una bendición el poder compartir con ustedes este día la palabra de Dios. Nuevamente, gratitud hacia Marcos y su familia por la bendición que nos dan de podernos ministrar a través de la música y preparar nuestro corazón para poder tener nuestro encuentro con Dios. Este es el día del Señor. Y gracias a Dios porque el Señor pues nos ha mantenido con vida en medio de este espíritu de muerte que hay a nuestro alrededor y gracias a Dios porque muchos de nosotros pues de alguna forma podemos decir con claridad que la gracia de Dios, su misericordia ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado, ha provisto todo lo que necesitamos, tal vez no lo que queremos, pero sí creo que todo lo que necesitamos sí Él nos lo ha dado y dado gracias a Dios por ello. Y hermanos, gracias a Dios también por aquellos hermanos que están pasando pruebas muy difíciles, pero que se mantienen firmes en la fe, esperando de alguna forma, hermanos, la respuesta de Dios a sus oraciones. Seguimos orando por Jorge Bernal, ¿verdad? El primo de nuestra hermana Lupita, allá, nuestra hermana Lupita, de allá de la primera iglesia bautista de San Isidro, allá ha compartido con nosotros la carga en su corazón de que su primo está pasando una prueba muy difícil en el hospital. Oremos por este joven para que el Señor lo levante y pueda dar testimonio del poder de Dios. Oremos por su familia, ¿verdad? Su papá está un poquito malo del corazón, pero que él pueda sentir fortaleza y fe de que Dios va a obrar en la vida de su hijo. Sigamos orando también por la familia de nuestra hermana Ángeles Carrizales, ¿verdad? Y gracias a Dios porque ella nos ve y comparte con nosotros sus peticiones, la vida espiritual de sus hijos, pero también la familia que está alrededor. Oremos de manera muy especial por nuestra hermana Blanca, nuestro hermano Germán. Están sufriendo una pérdida muy triste, no solamente la mamá, nuestro hermano Germán, sino también su cuñado Eduardo y una prima han fallecido por causa de este coronavirus, hermanos. Oremos por la vida de nuestro hermano José, esposo de nuestra hermana, padre de nuestro hermano Germán, para que Dios fortalezca su corazón y él tenga la esperanza de una nueva oportunidad al poder ver a Cristo venir y traer con ello también a los que murieron en Cristo. Si usted está pasando pruebas muy difíciles, hermano, yo le invito en esta tarde para que usted escuche este mensaje y usted pueda confiar de que Dios va a obrar a su tiempo, no al tiempo de usted, al tiempo de Dios, y va a obrar de una forma maravillosa. Hermanos, abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 42 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 42 en adelante. Un saludo a mis amigos, Jorge Rubalcaba, Jorge Solórzano, también a mis amigos allá de Los Ángeles, mis primos, mi primo Eduardo, a Manuel Meño, un saludo en especial a Hugo Sánchez, ¿verdad? Hijo de mi amigo Sabino, que hoy ha cumplido años, una felicitación muy especial. A cada uno de ellos, sigamos orando también. Tengo un primo que se llama Eduardo, y nos han avisado que tiene coronavirus. Oremos por Eduardo y su familia, y también unos sobrinos, hijos de mi prima Mica, también parece que están batallando con esta enfermedad. También un saludo a Juanis allá en Aguascalientes y a Martín, el cual estamos orando por ellos y Dios les bendiga, y a toda mi familia y a la iglesia de Getsemaní, a la cual mando un saludo muy especial de su pastor, y cual oro por cada uno de ellos. Juan capítulo 4, versículos del 42 en adelante. Yo lo quiero leer y al final de leerlo, déjeme hacer una oración pidiendo la bendición de Dios. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis?
El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que Dios bendiga su palabra. Déjenme orar. Nuevamente, Señor, te agradezco la bendición que nos das de poder, Padre Santo, acercarnos al trono de tu bendita gracia, con un deseo profundo de gratitud, de poderte expresar a través de nuestra oración y de nuestra alabanza, Padre Santo, en este tu día. Gratitud, Padre Santo, porque tú en tu gracia bendita nos mantienes firmes y nos mantienes seguros en el hueco de tu poderosa mano. No has permitido que esta enfermedad produzca en nosotros, Padre Santo, tragedia. No podemos negar, Padre Santo, que algunos amigos y hermanos están sufriendo esta situación. Pero gracias, Padre Santo, porque a pesar de ello sabemos que tú eres bueno y justo. Y que por alguna razón, Padre Santo, aunque no lo entendamos, sabemos, Padre Santo, que tú estás produciendo algo bueno en todo esto. Bendice, pues, Padre Santo, tu palabra en esta tarde. Te ruego si en algo te hemos ofendido, reconociendo, Padre Santo, tu santidad, tu majestuosidad y tu soberanía, queremos pedirte perdón. Perdónanos. No, sabemos que somos pecadores. Sabemos que no somos dignos de ti. Pero gracias, Padre Santo, a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, ahora tú, Padre Santo, nos das la bendición de ser tus hijos y tus hijas. Y en esa confianza queremos acercarnos a nuestro Padre por excelencia y pedirle que nos ayude. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Conoces lo que este joven está en el hospital, Juan Bernal. Conoces también la desesperación de sus papás al no poder contactar a alguien dentro del hospital, al no poder saber qué es lo que realmente está sucediendo con su hijo. Conoces también, Padre bendito, lo que está pasando, Padre Santo, en la familia de Eduardo y de su familia, o en la familia, Padre Santo, de Ángeles, como de Juanis, de todos, de muchos de nuestros hijos que aparentemente están lejos de ti, pero tú no lejos de ellos. Son jóvenes, se equivocan como muchos de nosotros nos equivocamos. Te pedimos misericordia. Dale la bendición, Padre Santo, de regresar a casa, pero a tu casa, regresar a tus caminos. Enséñanos a nosotros como padres, Padre Santo, a guiarlos, no solamente con el sabio consejo, sino también con el ejemplo de tu palabra. Perdónanos si no hemos sido buenos padres, si no hemos sido buenos consejeros, pero danos una nueva oportunidad. Quiero pedirte, Padre Santo, también, Padre Santo, por todos aquellos amigos, hermanos que están batallando ahorita con el coronavirus, con este virus, Padre Santo, aparentemente tan débil, pero tan mortal. No permitas, Padre Santo, que el diablo se enseñoree. Si en algo te hemos ofendido, perdónanos. Y, Señor, quita este virus de nosotros. Así como lo estás haciendo en tu pueblo. Así, Padre Santo, como estás vacunando a todo judío allá en Israel. Y pronto, Padre Santo, ellos terminarán con este virus. Permite que también nosotros podamos hacerlo. Da a nuestras autoridades inteligencia, sabiduría, para discernir aquello que es bueno y aquello que es malo. Quita también toda maldad del corazón de nosotros como sociedad. Enséñanos a cambiar nuestras actitudes, a amar más al prójimo, amar al pobre, al que es vulnerable, al que está débil, a poderlo ayudar también. Aquel que tal vez, Padre Santo, está sin esperanza, permítenos compartir tu evangelio para que en ti puedan tener esperanza. En Cristo Jesús te pido que bendigas tu palabra. Amén. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, tiene mucha enseñanza a nuestras vidas.
no solamente, hermanos, tiene enseñanza en la cuestión, hermanos, el mismo texto nos enseña muchas enseñanzas, muchos momentos maravillosos donde podemos aprender muchas cosas, pero también detrás del texto hay enseñanzas para nosotros que podemos aplicar a nuestra vida y podemos nosotros practicarlas y encontrar verdaderamente nosotros la bendición de Dios al ser más semejantes a Dios. Tengo que entender que si yo creo que Dios existe, si yo creo que de alguna forma Dios quiere tener una relación conmigo, tengo entonces que buscar, escudriñar en su palabra, porque es su palabra la que me enseña realmente cómo es Dios, qué le gusta a Dios y qué es lo que desea de parte de nosotros. Lo primero que yo tengo que entender es que Él quiere tener una relación personal conmigo, no porque mi padre conoce a Dios o porque mi madre conoce a Dios, sino que de manera personal Él quiere tener una relación conmigo, porque mi vida tiene un propósito y si yo fui criado por Dios, es porque Dios quiere que mi vida de alguna forma sea de alguna forma transformada para ser útil para la obra de Dios. Amigo que me escucha, no se trata solamente de creer, sino se trata de crecer, de crecer. Y yo puedo ver en este pasaje una evolución del creyente. Y es una evolución que yo quiero que nosotros aprendamos. Cómo el creyente puede crecer y su fe puede ser fortalecida de tal manera que pueda ser útil para la obra de Dios. Bien, qué interesante. Primero tenemos que entender una verdad. El Señor Jesucristo, cuando nació en Nazaret. Por eso decían que nació en Belén, pero Él fue y se crió en Nazaret. Y es interesante que en Nazaret su pueblo no creyeron en Él. Realmente aquí nos dice realmente porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Versículo 44. Esto me hace entender que el Señor en su propia región, donde Él se crió, no creyeron en Él. Puede ser el testimonio de la familia, puede ser de alguna forma porque era una persona, tal vez eran muy supersticiosos, tal vez tenían otro tipo de creencias. Hasta el día de hoy, escuche con atención, hasta el día de hoy el pueblo judío no puede entender que ese Jesús que nació en Belén, que ese Jesús que hizo milagros portentosos, que ese Jesús de alguna forma que estuvo con ellos, que fue crucificado en la cruz del Calvario, y para ellos de alguna forma no pueden entender que ese sacrificio era necesario, no lo pueden creer que era el Mesías. Ellos están esperando otro Mesías hasta que venga la segunda venida de Cristo, cuando Él venga con otra actitud, entonces entenderán que realmente ese Jesús era el Mesías. Yo estaba observando que muchos de ellos no conciben realmente que Jesús realmente era el Mesías. La gran mayoría, y pocos judíos son los que han creído que realmente que Jesús fue el Mesías. Entonces, yo veo entonces que Jesús, el gran ministerio de su vida terrenal fue en Capernaum y en Galilea. Y ahí en Capernaum, donde vivía Pedro con su esposa y su suegra, debemos ver que él fue un lugar donde él realmente ministró y hizo muchos milagros. ¿Y por qué hizo muchos milagros allí? Porque allí hubo mucha aceptación por parte del Señor a su ministerio. Entonces también vemos entonces que ahí cerca de Capernaum, a unos 25 kilómetros, estaba Caná de Galilea, ahí donde hizo su primer milagro. ¿Se acuerdan? En unas bodas de Caná, donde Él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Allí fue donde vemos nuevamente esta historia por segunda vez. Pero el mismo texto, yo les decía, tiene algunas enseñanzas importantes para nosotros. Vamos a leer primeramente del versículo 43 al 46. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es interesante que este contexto es muy importante.
La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo había ido a las fiestas de Pascua a Jerusalén, al sur de Israel, muy al sur de Israel. Y la Biblia nos dice entonces que después de haber hecho milagros allí en las fiestas en Jerusalén, toma la decisión de regresar a Capernaum. Y entonces, para regresar a Capernaum, estamos hablando que era un viaje más o menos unos 130 kilómetros, pero no un viaje como nosotros pensamos hoy en día, un viaje donde podemos tomar una carretera y ir derecho, tal vez tomar un carro, tal vez tomar un avión. No un viaje así. Acordémonos que en aquel tiempo había montañas, había colinas, había travesía, lugares desérticos, de tal manera que el viaje de nuestro Señor Jesucristo fue a pie. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, caminó todo el tiempo a pie. A pesar de que Él era el Rey de Reyes, nunca tomó la decisión de tomar un caballo o una carroza, sino que Él siempre iba a pie junto con sus discípulos, mientras que le seguían. Ahora, por lo regular siempre al cruzar al sur de Israel pasaban por un lugar llamado Samaria, que era un lugar que para los judíos era lugar de los gentiles. Y es interesante que siempre por lo general le daban la vuelta a ese lugar, porque para el judío era muy difícil poder tener una relación con el samaritano, eran sus archienemigos. Pero es interesante que el Señor toma la decisión de cruzar y entrar a la tierra de Samaria, y al entrar allí a Samaria, tiene un encuentro personal con una mujer adúltera que se había juntado 5 veces con un hombre, y con el que estaba no era otro hombre, y al ser descubierta por el Señor allí, al tomar agua, ella reconoce que ese hombre es un gran profeta de Dios, y entonces corre a contarle a todos sus vecinos, y todos corren a escuchar del Señor, y hay un avivamiento tan tremendo, hay una transformación tan grande en el pueblo de Samaria, que literalmente dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos reconocen que realmente Él es el Cristo. Escucha con atención, hoy en día el pueblo judío no puede entender esto, que Jesús pudiera llevar el evangelio a los gentiles. Por eso para ellos ese Jesús fue un gran rabí, pero que fundó una religión para los gentiles. Ellos no lo pueden entender, cómo Jesús pudo ir y predicar el evangelio a los samaritanos, y cómo a través de Pablo pudo extender ese evangelio también al pueblo de Asia y Europa en aquellos momentos. Entonces yo puedo entender aquí entonces que el pueblo samaritano, el pueblo gentil, reconoce que ese Jesús realmente es el Mesías. Pero dice el versículo 45, pero cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, pero no le recibieron como los samaritanos. Le recibieron como un gran profeta, le recibieron como alguien que hacía milagros portentosos, porque literalmente dice aquí que ellos también habían ido a la fiesta de las Pascuas a Jerusalén y habían visto con sus ojos lo que Jesús había hecho. Y es interesante entonces que ellos sabían que era un profeta, pero no realmente que era el Mesías. Pero es interesante entonces que aquí, cuando el Señor viene camino a Galilea, aparece otro personaje. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vean qué interesante. La Biblia nos dice entonces que aquí había un oficial del rey. Y en otros subtítulos dice que Jesús sana al hijo de un noble. Y la palabra noble me habla que era una persona muy importante, una persona muy distinguida.
Por lo tanto, es muy posible que esta persona tenía influencia y tal vez era una persona rica, tal vez era una persona con autoridad. Por lo tanto, era una persona que tal vez pudiera ser un pariente del rey o pudiera ser también una persona que trabajaba en la corte del rey, muy cercana al rey. Por lo tanto, era una persona que tenía tal vez muchos recursos para poder solventar muchos de sus problemas, pero realmente él tenía un problema muy grave, muy grande, porque la Biblia no nos dice cuál era el nombre de este noble o de este oficial del rey, tampoco nos dice quién era el nombre del hijo, pero nos dice que era un muchacho que estaba muy grave y que estaba muy enfermo y que estaba a punto de morir. Y hermanos, padres que me escuchan, yo quiero decirles con corazón, hoy en día nosotros hemos sido verdaderamente consternados al ver a través de las redes, a través de las noticias, cómo hay personas que sufren ante la impotencia, ante la incapacidad de poder ayudar a tu hijo, a tu ser querido, para que pueda de alguna forma dejar esa enfermedad y tener la fuerza para poder cambiar su condición. Vimos nosotros a un joven tocando las puertas de un hospital mientras que su papá literalmente se está muriendo afuera del hospital y gritando: ayúdenme por favor, tengan misericordia, ayúdenme, mi papá se está muriendo, por favor, no tiene COVID, se está muriendo. Y qué triste es ver que a pesar que hay gente detrás de esas puertas, no le abrieron. Y este joven pudo ver a su propio padre morir. Nosotros hace poco, en la noche, recibimos la llamada de unos hermanos que amamos mucho, en el momento que su mamá de mi hermano estaba realmente en agonía y podíamos escuchar su voz: mamita, no te vayas, mamita, no te vayas. Es una desesperación el no poder hacer algo por tu ser querido que se está muriendo, y esto produce en ti una serie de sentimientos: enojo, tristeza, desilusión, desesperación. Y yo entiendo a este padre, este oficial del rey, a pesar de que tenía todos los recursos, a pesar que podría influir tal vez con los mejores médicos, los mejores hospitales en su tiempo, él no podía hacer nada por su hijo, mientras que su hijo estaba en agonía y se estaba muriendo. Pero alguien llegó y le dijo: ¿sabes? Jesús está en Caná de Galilea, está cerca de aquí. Y sabes que nosotros vimos a ese Jesús hacer milagros portentosos allí en Jerusalén. Y sabes que tal vez Él te pueda ayudar. Y podemos entender entonces también cómo Él toma la decisión de ir a Jesús, a pesar de que tal vez Él no creía muy bien en Él. Él dijo: pero bueno, tal vez Él me puede ayudar. Tal vez platicó con su esposa: ¿sabes qué, mija? Voy a ir a ver a Jesús. Y no te desesperes. Voy a ver si ese hombre puede venir con nosotros y puede ayudar a nuestro hijo para que no se muera. Y era un hombre portentoso. Tal vez este hombre no estaba lejos, 25 kilómetros de Capernaum a Caná de Galilea. Aunque yo quiero decirte algo, acordemos lo que dije al principio, no era como hoy en día. La historia nos dice, los comentaristas, que tal vez eran como 6 horas de viaje a caballo entre colinas y montañas hasta llegar precisamente a Caná de Galilea, que quedaba precisamente arriba, era más arriba. Acordemos que Capernaum estaba al nivel del mar, pero Caná de Galilea estaba mucho más arriba. Y es interesante que tal vez él tenía caballos, tal vez él tenía gente que pudiera seguirlo, tal vez él fue una caravana de tal manera que pudo llegar hasta Jesús. Y aquí vemos también otro momento donde encontramos también otra enseñanza, ese momento entre Jesús y este hombre. Dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y vemos aquí que el Señor reclama en él su incredulidad. Creo que todos estos domingos o estos pasajes que hemos estado meditando en estas semanas, estoy tratando de que tú y yo podamos entender qué tan importante es creer en Dios, la fe. La Biblia nos asegura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que Dios busca más que nosotros, el poder curarnos de alguna enfermedad o el sanarnos de algún problema fuerte o el ayudarnos en algún problema que tengamos en nuestro hogar, lo que Él quiere más sobre todo es que creamos en Él. Ayer yo platicaba con mi familia antes de orar en aquel pasaje cuando el Señor lleva al pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo y a un lado las dos grandes montañas y atrás el ejército de egipcio a punto de devorarlos, y ellos en lugar de clamar a Dios empiezan a recriminar a Moisés, empiezan a tratar de apedrearlo, y Moisés empieza a clamar a Dios y el Señor le contesta, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Dios que marche para adelante. Y esto me hace ver, hermano, que la Biblia nos enseña a través de la Escritura que el deseo de Dios es que aprendamos a vivir por fe y que aprendamos a creer en Dios y demos ese paso de fe. Y el Señor recrimina a este hombre, si no vieres señales y prodigios, no creerás. Y yo puedo entender que a pesar de los milagros, muchos de nosotros no entendemos el poder de Dios. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y esto me enseña una gran lección de este hombre. Él era un oficial del rey. Tal vez tenía autoridad. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos sido él? Todavía vengo a buscarlo y no se da cuenta que soy oficial del rey. Y todavía me recrimina que no le creo. Mejor me voy. A veces así somos con Dios. Como no vemos lo que esperamos, nos regresamos como aquel joven rico, tristes, desolados, porque siempre queremos, hermanos, verdaderamente que sea conforme a lo que nosotros queremos, no conforme a la voluntad de Dios. Pero este hombre, a pesar de que el Señor le recriminó, él se mantuvo sin debatir, sin recriminar al Señor, y solamente le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y es interesante, hermano, que Jesús le dijo, ve tú, tu hijo vive. Ve tú, tu hijo vive. Y dice aquí, hermano, que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¡Wow, hermanos! Vemos entonces, aquí vemos dos cosas muy importantes. Hablaba yo, hermano, del cambio, de la transformación del creyente. Muchas veces nosotros venimos a Cristo por problemas. Realmente, muy pocas veces, hermano, encontramos personas que consideren al Señor como su Salvador si no vienen con un problema. Son las necesidades, los problemas los que nos hacen buscar a Dios. Cuando estamos bien, ni aunque nos digan, solamente cuando pasamos pruebas difíciles, buscamos a Dios. Cuando se nos cierran todas las puertas, entonces sí, pensamos en Dios. A pesar de que este hombre no entendía quién era Jesús, pero la Biblia nos dice que el Señor le recrimina precisamente su incredulidad. Pero cuando él escucha del Señor, ve, tu hijo vive, no nos dice, Señor,
Pero ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que Él vive? Es cierto, tal vez está vivo, Señor, pero está enfermo todavía. Tal vez está muriendo. No vemos aquí que recrimine este hombre a Dios, sino que creyó en la palabra de Dios. Creyó. Hubo algo en él que tal vez él mismo no lo puede entender. Como muchos de nosotros cuando venimos a Cristo, no lo pudimos entender, pero decidimos por fe aceptar lo que Él nos dice. Y la Biblia nos dice que Él se fue. Dice, creyó la palabra que Jesús le dijo, dice, y se fue solo, se regresó solo. Y aquí vemos otro momento maravilloso. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquí ya era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¡Wow, hermano! Pero aquí vemos otro cambio, otro crecimiento de fe. Porque cuando él cree en la palabra del Señor, él regresa a su casa. Primeramente podemos analizar el texto y entender que este hombre creía que tal vez Jesús podía tener poder para sanar a su hijo. Así que tal vez él comentó con la familia, ¿sabes qué? He escuchado de ese Jesús y me dicen que él tal vez puede sanar a mi hijo. Voy pues a rogarle para traerlo a casa. Pero cuando él está allá y Jesús le recrimina, entonces Jesús le dice a él, no te preocupes, cree solamente, tu hijo vive. Y él le creyó en la palabra de Dios. Pero cuando él ve el milagro y se da cuenta que a través de la palabra de Dios, su hijo, a pesar de que estaba muy lejos, sanó en ese momento. Él entendió que no solamente él tenía poder para sanar, sino que él era el Hijo de Dios. Él creyó en la persona del Señor, en quién él era él, el Mesías, el Hijo de Dios, el mismo creer de los mismos samaritanos. Y nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo de Dios. Yo estoy seguro que tal vez cuando él llegó y miró a su hijo completamente sano, dijo, venga familia, vengan, quiero contarles cómo sucedió este milagro. Yo fui a Jesús y él me recriminó el que yo no creía en él. Pero sabes que hubo algo en él, que cuando él hablaba como con autoridad, como alguien realmente que tiene poder para hablar. Y cuando él me dijo que mi hijo vivo, yo le creí. Y cuando yo he visto que él ha sido, yo quiero decir, él es el Mesías. Y cuando su familia escuchó el testimonio de este hombre, de su encuentro con el Señor, entonces toda su familia creyó en Jesús. Y vemos nosotros el versículo 54, ¿verdad? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea a... ¿De qué segunda? ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera señal podemos entender, amados hermanos, que fue cuando Cristo hizo que el agua se convirtiera en vino. Y entonces aquí donde nosotros nos hacemos una pregunta, ¿pero qué creyeron ellos? El versículo 54, hermano, nos ayuda a entender esto. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En Juan 20, capítulo 30, Juan 20, amados hermanos, versículos 30 y 31, miren lo que dice el Señor. Dice a través del apóstol Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué me indica esto, hermano? Que el apóstol Juan, él escribió este libro entendiendo que los lectores que iban a leer este libro podían entender que los milagros que él puso aquí en su libro no iban con la intención de que nosotros creyéramos que Jesús hace milagros por hacer, sino que entendiéramos que estos milagros tenían un propósito, una enseñanza muy importante. ¿Y cuál era esa enseñanza? Que pudiéramos entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso puedo entender ese maravilloso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata, amados hermanos, amigo que me escuchas. De eso se trata lo que hacemos cada domingo. De eso se trata lo que estamos entendiendo esta mañana. El deseo del Señor es que tú creas y que tengas vida eterna. Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por ti y por mí, porque lo merecíamos, porque no había otra persona que pudiera morir por nosotros. La Biblia nos dice que no hay otro mediador dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Con todo el respeto, amigo que me escuchas, te lo digo con sinceridad, no lo hay, no hay otro mediador. Solamente Cristo salva. Y es a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través por la fe puesta en Él. Si tú crees que Cristo murió por ti y reconoces que es el Señor y Salvador de tu vida, y reconoces que Él resucitó, y porque Él resucitó y ascendió a los cielos, Él está en este momento intercediendo por ti y por mí. Por eso, ese creer empieza primeramente en reconocer quién es Él. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, no era cualquier hombre. No era cualquier profeta. No era como cualquier rabí. Él era el Hijo de Dios. Por eso yo puedo ver tres verdades muy importantes de la transformación del creyente que pone su mirada en Cristo Jesús. Primero, cree en el poder de Jesucristo. Por esa razón venimos a Cristo. Por necesidad. Tal vez puede ser que tú estés pasando en este momento un momento muy difícil. Quiero decirte algo. Ven a Cristo. Dice aquí literalmente, hermano, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Él. Él mismo nos invita, vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, ¿qué dice? Y yo os haré descansar. Si tú estás pasando un momento muy difícil, tal vez yo no lo sé, pero Dios sí. Ven a Cristo. Él tiene poder para ayudarte. Él tiene poder para cambiar tu condición. Segundo, cree en la palabra de Dios. Cree en sus promesas. No hay nada difícil para Él. Nada. No hay enfermedad. No hay dificultad. No hay problema que esté más alto que mi Señor. Él tiene poder sobre todas las cosas, sobre toda persona y sobre todo mal. Pero por último, cree en la persona de Cristo, en todo lo que Él es. Él es el Hijo de Dios. Yo decía, hermano, no solamente que este mismo pasaje en sí tiene mucha enseñanza para nosotros, pero también tiene verdades muy importantes que podemos aplicar y practicar en nuestra propia vida. Primeramente, hermano, podemos ver que este pasaje nos enseña la humildad de Cristo. La humildad de nuestro Señor. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo nos hace falta humildad? ¿Saben cuál es el problema más grande del hombre en estos tiempos? El orgullo. Somos muy orgullosos.
y no hemos entendido, hermanos, que esta sociedad lo que necesita es humildad. Reconocer, hermanos, que las demás personas debemos de tomarlas como más grandes que nosotros, como superiores a nosotros. Dice la Biblia que él caminó. Él era el Hijo de Dios. Era el Rey del universo. Él podía decirle a los ángeles, ¿saben qué? Llévenme de aquí para allá. A más de 126 kilómetros. Caminando día y noche, caminando el Señor. Él pudo haberle dicho a Judas, al tesorero, a ver, Judas, fíjate cuánto hay en la tesorería, por favor. Fíjate si hay suficiente para comprarme un caballo. Yo me voy y ahí ustedes me alcanzan. Él tenía esa facultad. Pero él dijo no. Él, con mucha humildad, él caminó de Jerusalén a Galilea. ¿Se acuerdan de Juan, el Bautista? Señor, yo no soy digno ni siquiera de abrocharte la correa de tus zapatos o de tus sandalias. Y el Señor le dijo, pero es necesario que se haga justicia. Bautízame. Señor, tú deberías de bautizarme a mí. Bautízame tú. Eso es humildad. En Galilea era el lugar, hermanos, de los más pobres e ignorantes. Y el Señor hizo todo su ministerio en aquel lugar. ¿Se acuerdan de Natanael cuando dijo, de Nazaret puede venir algo bueno? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Nuestro Señor Jesucristo dejó Jerusalén, la capital, donde estaba su templo, para ir a Galilea. Hace unos días, hermanos, con todo respeto, hermanos, a mis hermanos católicos, con el respeto que me merecen, ¿verdad? Pero hace unos días yo miré una noticia de un gobernador, es gobernador de Chihuahua, César Duarte. Cuando el Papa vino y lo trajeron a Chihuahua, le hicieron un sillón con grabados de oro, con pieles de lo mejor, y un papamóvil que le llaman especial para que él pudiera pasar y saludar a la gente. Y ahora este hombre hizo una capilla en medio de un gran rancho tan grande, y allí tenía ese sillón como si fuera algo presidencial. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no tuvo ni siquiera una almohada donde reposar su cabeza. Él siempre mostró humildad. Humildad. Entonces, algo que podemos nosotros aprender de este pasaje es que debemos ser más humildes, acercarnos más al pobre, al necesitado. Hoy en día hay muchos hermanos necesitados. Muchos de nosotros hemos sido muy egoístas, hermanos, porque a pesar de que Dios ha provisto a nuestras vidas, a nuestras necesidades, no nos hemos olvidado de nuestros hermanos en la fe que están en dificultades. Pocos son los que comparten las bendiciones de Dios. Creo que nosotros debemos de aprender a ser humildes y pensar en los demás. ¿Qué también aprendemos? También vemos aquí la misericordia y la gracia de nuestro Dios. ¿A quién sanó el Señor? Dice aquí, al hijo de un oficial del rey. Ahora, la pregunta esta es, ¿quién era el rey? Herodes de Antipas. Es ese mismo Herodes, hermano, que cuando Salomé, la hija de Salomé, le baila a Herodes en una fiesta, y él le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo doy en una bandeja de plata. ¿Y qué le pide esta hija? La cabeza de Juan el Bautista.
Es ese mismo Herodes, ese mismo rey que mandó decapitar a Juan el Bautista, aquel que la Biblia nos dice que nunca había habido otro profeta como él antes de él. O es ese mismo rey que cuando Jesucristo es tomado por aquella turba que iba dirigiendo Judas, y que la Biblia nos dice que se lo manda a aquel gobernador llamado Pilatos, y lo manda para qué, dice, ¿para qué? Para que lo crucificaran. Este es el mismo rey Herodes, que mandó cortar la cabeza de Jacobo, el hermano de Juan. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía quién era este rey? Claro que lo sabía. ¿Ustedes creen que él no sabía que este oficial, o tal vez era un pariente, era parte de la familia de este rey? Quiero decirte algo, a pesar de todo esto, el Señor mostró misericordia y gracia sobre él y toda su familia, a pesar de que él no creía en él. El oficial de redes, su hijo, fue sanado por el poder de Dios, pero también fue salvado por la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer realmente que Dios nos sanó y nos salvó por gracia? Yo doy testimonio de ello. Dios me levantó de aquí, de esta enfermedad terrible. Y a toda mi familia, a mi hermana Mireya, a mi hermano Juan, a mi hermana Cintia, a toda mi familia. Y he visto cómo Dios ha cubierto con su mano bendita a mi madre y a mis hermanos. ¿Por qué? Por gracia, no porque lo merezcamos. Por la bendita gracia y misericordia de Dios. Oh, hermano, hermana, amigo que me escuchas, a pesar de que tú no crees, pero si tú estás ahorita vivo es por la gracia de Dios. Porque tú, ¿cómo sabes que a pesar que te has protegido, es Dios el que te ha guardado y te ha cuidado de este virus? Hay muchos entubados, pero Dios ha tenido gracia y misericordia por ti. No solamente aprendemos la humildad que es necesaria en estos tiempos, la gracia y misericordia de Dios, pero también vemos que el gran poder de Dios. Oh, amigo, el Señor es poderoso. No hay nada imposible para Él. Dice que cuando Él vino a Él, dijo, Señor, desciende, ven, vamos a mi casa, mi hijo se muere. Y el Señor dice, ve tú, tu hijo vive. No le dijo, mira, aquí están unas medicinas que dan efecto para este coronavirus, llévaselas. Aquí hay un tratamiento para que tú lo puedas llevar. O aquí hay unas vacunas para que tú lo puedas curar. No le dijo eso. O ven, aquí hay una oración que tú tienes que recitar tantas veces para que pueda sanar. Dijo, no, solamente dijo, tu hijo vive. ¡Wow, hermanos! ¿Qué hizo? Nada. Solo su voluntad. Tu hijo vive. Y el que estaba enfermo, sanó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y todo lo que Dios dice se hace. Hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la noche y se hizo la noche. Hágase las estrellas y se hicieron las estrellas. Tu hijo vive. No hay nada que esté en contra del poder de la palabra de Dios. Por eso es bueno escudriñar su palabra, porque su palabra es viva y eficaz y es útil para redarguir, para corregir, aún para salvar y sanar. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. También vemos aquí, hermanos, la soberanía de nuestro Dios. Aquí yo puedo entender, hermanos, que Dios lo salva y lo sanó por su soberana voluntad. En Mateo 11, hermanos, Mateo 11, 20 al 23, miren, 20 al 23, miren lo que dice, hermanos.
Mateo 11, del 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Pero miren lo que dice el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué levantada hasta el cielo? Porque el Señor mismo ahí estuvo haciendo muchos milagros. Que dice: hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿De dónde eres oficial? De Capernaum. Y a pesar de alguna forma que era una ciudad que había visto muchos milagros, no creía en el Señor. Pero más sin embargo, Dios tuvo en su soberana voluntad tener gracia y misericordia sobre este oficial del rey, y no solamente sobre él, sino de su hijo y de toda su familia. Debemos imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos considerar a los demás como superiores. Debemos asociarnos con los humildes, con los pobres. Debemos confiar mucho en su misericordia, su bendita gracia. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Somos incrédulos? Sí, hermanos. Aunque usted no lo diga que no. Muchos de nosotros, todos los días, le fallamos al Señor. No creemos en su poder. No veas como tú crees las cosas, sino ve a Cristo y descansa en su misericordia. Confía en el gran poder de Dios. Él puede salvar a tus hijos. Madre que me escucha, Él puede salvar a tus hijos. No hay nada imposible para Dios. El Señor, hermanos, sanó a su hijo, pero también sanó a este hombre de su incredulidad. Quiero leerles una historia que leí. Los padres de este joven viven en una pequeña granja, en medio de las montañas, lejos de la ciudad. Un día fue a visitarlos para pasar el fin de semana con ellos. Era tan agradable estar con ellos que no quería regresar a su casa. Pero él sabía que tenía que regresar. Había llovido toda la tarde, fuertemente, sobre todas las montañas. Y sabía que se hacía tarde, así que decidió regresar. Mientras él bajaba de la montaña, su carro se quedó atascado en un gran fango de lodo. Por más que hizo peripecias, por más que intentó, no pudo salir. Todo esfuerzo era inútil para poder sacar el carro del fango. Su desesperación empezó a embargarle y a crecer cada día más y más. El lugar estaba desolado y estaba completamente oscuro. No había nadie que pudiera ayudarlo. De pronto, a lo lejos, se vieron unas luces de un auto. Parecían ser su salvación. Le hizo señales para que pudiera detenerse, pero el carro, en lugar de reducir la velocidad, le dio más fuerte y más fuerte. Al contrario, le dio con más fuerza y pasó a su lado sin detenerse. La desilusión embargó su corazón, pero fue más mayor al ver que era su propio padre quien manejaba ese pick-up. Y no se detuvo. Tal vez no lo reconoció, quizás porque estaba muy oscuro, pero aún así él pensó que era necesario que él se pudiera detener por amor al prójimo. Debió de ser un buen samaritano. Después de algunas horas de tratar de poder sacar su carro, él empezó a llorar. Cuando empezó a ver que venía de regreso otro vehículo con luces, volvió a hacer señales, a sentir esperanza de que tal vez este pudiera ayudarlo. Esta vez era un tractor que venía siendo manejado por su propio padre. Cuando su padre
le ayudó a sacar el vehículo de ese fango con el tractor, él le reclamó por qué su padre no había podido ayudarle la primera vez. Su padre le dijo: te vi, mi hijo, y sabía que estabas en problemas, pero si me detenía yo podía también quedar atorado en el fango. Por lo tanto, yo quise pasar para ir a visitar a un amigo que tiene un tractor y pedirle prestado su tractor para poderte sacar. Esto dejó una gran lección en este muchacho. Esa noche aprendió una gran verdad. Cuando estamos en apuros, podemos pedir ayuda desesperadamente a nuestro Padre Celestial. Y muchas veces parece que Dios nos ignora y nos abandona en medio de la angustia y de la desesperación. Sin embargo, Dios nos escucha y nos mira. Y siempre, siempre tiene un plan para nosotros. Pero a veces no lo entendemos, porque no parece la solución en la forma que nosotros esperamos. Amigo que me escucha, no dude que Dios tiene un plan para tu problema y para tu necesidad. Y que Él vendrá. Ten fe. Que algo muy importante, tal vez no es en tu tiempo, pero llegará el tiempo de Dios. Y Él tendrá un plan para que tú puedas cambiar la condición de tu vida. Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Yo no sé cuál es tu problema en esta tarde. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero amigo que me escucha, ven a Jesús. Confía en sus promesas. Cree en su palabra. Y te puedo asegurar que tú y toda tu familia gozarán la bendición de ver el poder de Dios. Si tú crees en Cristo. ¿Te gustaría confiar en Dios en esta tarde? Yo te invito, te animo a que tú pongas tu condición en las manos de Dios. Tal vez son tus hijos, tal vez un problema conyugal, tal vez una situación económica, tal vez las deudas están hasta el cuello, tal vez una situación de enfermedad, tal vez el cáncer, tal vez el COVID. Yo quiero decirte algo. No hay nada que el Señor no pueda lograr. Porque para Dios todo es posible, si tú confías en Dios. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias por la bendición que nos das, Padre Santo, de estar delante de ti. Señor, en esta tarde yo quiero pedirte una bendición especial para mis hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, que tal vez en esta tarde, Padre Santo, han abierto su corazón delante de ti. Tal vez no lo entienden como este hombre, pero solamente quieren creer en ti. Tal vez no saben cómo tú lo podrás hacer. Tu palabra nos dice que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Y a veces, Señor, nos das unas maravillosas sorpresas que nunca lo esperábamos, pero tú tienes poder para hacerlo. Señor, bendice el corazón de aquel que está dolido. Bendice el corazón, Padre Santo, de aquel que está triste, de aquel que está desesperado, de aquel, Padre Santo, que está confundido, que se siente impotente, incapaz. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, dale esperanza. Toma el control su problema y transfórmalo en algo bueno que edifique y fortalezca su familia y su fe. Señor, si hay algún pecador que en esta mañana quiere abrir su corazón a Cristo, yo te pido en el nombre de Cristo que tú lo recibas como el Señor y Salvador de su vida. Y que Él pueda entender que de ahora en adelante tú eres su Padre por excelencia. Y que tú muriste en la cruz del Calvario por Él. Pero que, Señor, tú has resucitado. Y que ahora estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por Él. Y que tú vendrás de nuevo. Y vendrás, Padre Santo, y lo llevarás a un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde estaremos por siempre, Padre Santo, gozando de la paz, del amor y la armonía de tu presencia. Gracias, Padre Santo, por esta
día que nos das. Y bendice, Padre Santo, este día a cada miembro de nuestra iglesia, donde quiera que esté, a nuestras viudas, a nuestros viudos. Y Señor, si algunos de ellos están en gran necesidad, yo te ruego que tú mandes a tus ángeles y tú proveas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga.